Bueno, pasada la parte histórica, vamos a seguir hablando de lo político en un ratito y también que tiene que ver con esta etapa y con esta especie de semicrisis que hay, vamos a llamarle así. Vamos a hablar bastante de economía con Alejandro Otero, por supuesto. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Un poco vinculando lo que está pasando a nivel político, también con lo que pasó a nivel electoral y vinculado íntimamente con la economía. Y sin duda la vinculación se hace necesaria. No es posible soslayar que en el voto del domingo hubo una componente económica muy fuerte, ¿no? No es la única explicación, sin duda, no es la única explicación al resultado electoral, pero es una parte importante de la explicación, y yo diría que de algún modo veníamos diciendo en las columnas este, últimas, si bien los indicadores objetivos estaban mostrando signos favorables de recuperación en la economía, incluso signos que se volvían cada vez más consistentes en algunas variables importantes, ¿no? Como puede ser el crecimiento del nivel de actividad o de la capacidad instalada, o la desaceleración de la inflación. Si bien entonces los datos objetivos mostraban indicadores que permitían ser auspiciosos respecto de la salida de la pandemia en materia económica, bueno, quedaban dudas hasta qué punto esos indicadores objetivos estaban siendo carne, digamos, estaban Sí. siendo percibidos, estaban siendo vividos por la gente, y evidentemente el resultado del domingo dice que no, que hay una distancia entre los indicadores objetivos y lo que está viviendo la gente. La gente, las buenas sensaciones, digamos así, que indican las variables económicas no se están traduciendo en buenas sensaciones para la gente que en una gran mayoría todavía la sigue pasando mal, ¿no? Entonces hay cierto retraso, que esto es en algún punto normal a la salida de las crisis, para poner un ejemplo y que se entienda, ¿no? Un indicador muy importante, pero muy importante, que está midiendo muy bien mes a mes, es el de recuperación de la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Bueno, vos tenés un parque industrial, un parque productivo, digamos así, a lo largo y ancho del país, que en las crisis se usa cada vez menos, ¿verdad? A medida que la economía entra en estados de recesión o de depresión, la capacidad instalada se va usando menos. Las fábricas en el extremo cierran, pero las que no cierran reducen su nivel de actividad, paralizan algunas líneas de producción, reducen la cantidad de horas trabajadas. Entonces ese parque que vos tenés, por decir así, que puede producir 100, empieza a producir cada vez menos, ¿no? 98, 95, 90, 85, 70, 60, 50, 40, y todo eso se traduce rápidamente en malas noticias para la gente, ¿no? Menos horas trabajadas primero, desempleo después, falta de ingresos, deterioro en el consumo y otros males asociados a esa situación. Bueno, la capacidad instalada viene creciendo de manera notable, pero claro, ¿qué pasa? Los industriales, los empresarios, van aumentando el nivel de actividad, van incorporando líneas que estaban paralizadas, van abriendo las persianas, van acumulando horas de trabajo, pero no contratan nuevos trabajadores, ¿eh? Van generando primero más horas extras. Hay más trabajo para el que tiene empleo, pero no hay nuevo empleo para el que todavía no lo tiene. Eso explica, ¿no?, el retraso. El indicador mide bien, hay mayor nivel de actividad, sí lo hay, pero ¿se está traduciendo en mayor empleo? No. ¿Por qué? Porque los empresarios temerosos, dubitativos, cautos, lo que hacen es primero agregar horas de trabajo vía horas extras. ¿Se entiende? Entonces, por eso los indicadores objetivos no se traducen en una inmediata percepción por parte de la gente y una vivencia de buenas sensaciones
de lo que está pasando en materia económica. Fíjate lo que pasó ayer o antes de ayer, se anunció el nuevo índice de inflación, muy buena noticia, por fin bajó del 3% mensual, bajó a 2,5%. Claro, pero lo que hemos dicho otras veces, sigue siendo alto, se desacelera la inflación, esto es muy bueno, pero la desaceleración es lenta. Y entonces, como la desaceleración es lenta y el resultado fue el que fue el domingo, entonces es todo el debate. Bueno, ¿cuál es la manera de acelerar? Y eso es parte también, no solo de la explicación de lo que pasó el domingo, sino también de la crisis política y de gabinete que se está viviendo en estos días. Así que, digo, si uno lo quisiera resumir en una frase, el punto clave en materia económica en el contexto actual, al menos a mi modo de ver, es cómo traducimos las buenas noticias que tienen los indicadores económicos más importantes, incluido el de la inflación, en buenas sensaciones para la gente. Claro. Esta es la clave. Ahí en las medidas que se esperan que vaya tomando el presidente Alberto Fernández, está un gran impulso a lo que se había hecho en la primera etapa de la pandemia, a partir de llenar los bolsillos, así para decirlo mal y pronto, y también aumentos de las jubilaciones, algunas cuestiones vinculadas también a reactivar el consumo. Hay sectores de economistas, en general los liberales más que nada, pero que advierten que esto es posible que reflote también esta inflación que de a poquito va empezando a mermar o a desacelerarse. Bueno, a ver, este es el debate entre el oficialismo y la oposición, ¿no? Para los economistas conservadores, para los economistas que acompañan, digamos así, a la oposición y representan los intereses de los sectores más concentrados, la expansión del consumo no es la respuesta que ellos esperan, ¿no? Paradójico, porque es justamente cuando se expande el consumo cuando más dinero ganan, pero ellos prefieren ganar más dinero produciendo menos y incrementando los precios. Entonces, ¿qué reclaman? Ellos reclaman medidas no que alienten el consumo, sino que incentiven al capital, incentiven a la inversión, dicen ellos. Entonces, ¿qué reclaman? Bueno, lo que hemos visto estos días, ¿no? Eliminación de la indemnización para flexibilizar el mercado de trabajo, reducción de impuestos, en fin, medidas que benefician al capital, reducen los costos y para cualquier nivel de ingreso mejora la tasa de ganancias. Eso es lo que reclaman estos economistas. Es decir, cuestionan las medidas reactivantes del consumo, no porque los perjudiquen, sino porque no les mejora la tasa de rentabilidad. En cambio, desde el gobierno, con buen criterio, a mi modo de ver, y siguiendo la tradición de los gobiernos populares, la reactivación pasa por esto que vos señalabas bien, digamos, la mejora en el nivel de ingreso. ¿Y por qué es necesaria una mejora en el nivel de ingreso? Bueno, porque la mejora en el nivel de ingreso es lo que va a empujar el consumo. El consumo depende del nivel de ingreso. Si el nivel de ingreso es bajo, el consumo es bajo, la economía no se mueve. Si el nivel de ingreso es alto, el consumo tiende a ser alto y esto mueve la economía. Entonces el gobierno, como bien decís, está buscando inyectar ingresos a través de una batería de medidas, y no podría ser de otro modo, porque no hay una sola solución a este desafío. Entonces ahí tenés varias medidas que ya han trascendido, ¿no? Por ejemplo, se va a aumentar el mínimo no imponible para que los trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias dejen de estar alcanzados por el impuesto a la ganancia, entonces tengan mayor ingreso disponible para ir al consumo. Se va a implementar un incremento en las jubilaciones, para los que tienen jubilaciones y otras pasividades, como pueden ser pensiones y demás, tengan mayores ingresos para destinar al consumo. Se van a alentar los préstamos a tasa cero, como ya se hizo con los monotributistas, pero también con otros sectores de la economía para que tengan más ingreso disponible para gastar. En fin, un conjunto de medidas que van en esta línea que decimos de mejorar los ingresos, de poner más plata en los bolsillos, en la billetera del caballero, la cartera de la dama, para que esto pueda traducirse
en consumo, que esto quiere decir sencillamente que la gente pueda comprar más alimentos, más otros artículos de primera necesidad, más ropa, más en esparcimiento, viaje más, en fin, en lo que fuere, porque cualquiera de esos gastos típicos del consumo, por pequeño que sea, multiplicado por millones de personas, mueve la bola de la economía. Y esta es la manera sustentable de salir de una crisis como la que enfrenta hoy, no solo la Argentina, sino también el mundo entero. El punto es, bueno, cuando esta inyección de ingresos logra mover, logra poner en marcha y sostener. Se me ocurre ahora la imagen de, viste, cuando le enseñás a andar en bicicleta a los pibes chicos, ¿no? Y bueno, primero va con ruedita, después le saca la ruedita y lo va sosteniendo un poquito, ¿no? Y bueno, y puede ser que en el camino te des un porrazo. Nos pasó a todos, pero al final salís andando en bicicleta y bueno, ya no hace falta la ruedita, no hace falta la mano y la bicicleta va solo. Pero el punto es el mientras tanto y la economía, yo diría, está en ese momento. Ahora, que existe el riesgo de que esa inyección de ingresos se traduzca en dos males que hay que evitar, existe. ¿Cuáles son esos dos males que hay que evitar? Uno es que un sector, teniendo mayores ingresos, que es un sector medio, empiece, en vez de destinarlo al consumo, a destinarlo al dólar. Eso es malo, eso hay que evitarlo, eso no sirve. Tampoco sirve que ese mayor nivel de ingresos, en vez de traducirse en un incentivo para que los empresarios produzcan más, se convierta en un incentivo para que los empresarios incrementen los precios. Eso tampoco sirve, eso también hay que evitarlo. Pero esto ya lo sabemos, son los dos males y el riesgo que tiene. De la misma manera que tiene riesgo cuando vos le enseñás a un pibe a andar en bicicleta, que se caiga y se pegue un porrazo. Bueno, hay que andar con cuidado, y de la misma manera que vos sabés cuáles son los porrazos típicos, el pibe que se da vuelta y te dice, che, papá, que leyó, y se la pegó, o que aprieta los frenos muy fuerte, ¿no? O que, bueno, todavía no sabe manejar bien el manubrio y termina no logrando esquivar el árbol, o algún vecino que viene de frente. Bueno, acá también sabemos cuáles son los males. Los dos males que hay que evitar son estos dos. El mal es que una parte de esa inyección de ingresos no vaya al dólar, hay que evitarlo, y la otra parte es que esa inyección de ingresos no sea un motivo de aprovechamiento de los empresarios para incrementar los precios. Claro. Tiene que ser un motivo de incentivo al empresario para producir más, porque también por esa vía va a ganar plata. Y es mejor para la sociedad que gane plata produciendo más que incrementando los precios, así de sencillo. Y en que no vaya al dólar, esta inyección de ingresos en la sociedad, hubo un hipotético caso que dijo uno de los directivos del Banco Nación, que tenía que ver con una moneda que no fuera intercambiable, que una especie de patacón. Bueno, lo han comparado con aquellos tiempos. Está bien lo que decís, es muy buena la comparación, y eso yo estoy seguro que estaba pensando, te refieres a Claudio Lozano. Claudio Lozano, un tipo muy inteligente, muy capaz. Entiendo que después se fue para atrás, pero digo, para que nos expliques un poco mejor de qué se trataría una propuesta de ese estilo. No, está bien, digo, lo que estaba proponiendo es justamente una medida que aliente el consumo y evite uno de estos dos males que decíamos que tiene como riesgo esta cuestión. Y bueno, la Argentina ya tuvo eso, y fue una salida muy ingeniosa que tuvo la Argentina. Tiene malísima prensa por parte de los economistas convencionales, pero en aquel momento, ojo, un momento muy distinto que este es un momento muy difícil, pero de ninguna manera tiene la gravedad social, económica, institucional, política que tuvo aquel. No es comparable para mí este momento con aquel, no es comparable. Pero en aquel momento, con mucho ingenio, la Argentina encontró en las cuasimonedas una forma de alentar el consumo frente a una economía que estaba en el derrumbe más grande de su historia. Entonces, eso fue una forma de encontrar un recurso, las cuasimonedas, ¿por qué se llamaban cuasimonedas? Porque eran títulos de deuda en realidad, porque las provincias no pueden emitir moneda. Si alguna provincia en Argentina emite moneda, rompe el pacto federal y se pone fuera de la nación. Es como si se independizara, por decirlo así. Entonces, no emitió moneda, emitió títulos de deuda, el patacón era eso, el quebracho y otros que se emitieron, las LECOP eran eso, títulos de deuda, y eran aceptados como medio generalizado de pago. Entonces la gente aceptaba vender cosas, para decirlo en concreto, a cambio de esos de esas monedas. Y eso fue un recurso muy ingenioso, insisto, que ha sido estudiado incluso cuando Grecia tuvo la crisis que tuvo,
muchos de los griegos recordaban esto y buscaban en eso una salida para las limitaciones que le ponía el ser parte de la eurozona. Después no lo implementaron, uno podría decir, bueno, así les fue también, ¿no? Sí. No les fue bien. Entonces, creo que esa puede ser una solución posible, no sé, hay que verla, yo no digo ni que sí ni que no, pero está en la línea de lo que decimos, algo que expanda el consumo y que evite el tema de la... Incluso Claudio dijo otra cosa en esa misma nota, sí, que también vale la pena recordar y que tiene que ver con el otro mal. Él dice, hay que tener otros recursos para controlar los precios. Ya los recursos macro y los controles de precio macro en el contexto que vivimos son insuficientes. Esto lo hemos dicho acá también muchas otras veces. Hace falta ir a la información de costos. Tenemos que, para volver racional la discusión, saber cuánto cuestan los productos a salida de fábrica, cuánto cuestan los productos realmente a salida de línea, porque si no sabemos eso, no sabemos dónde se está produciendo el incremento injustificado de esos precios que no tienen que ver con los costos, sino con la ambición desmedida de algún sector del empresariado, que no es el momento para dar cabida a ese tipo de ambiciones. Este es el tiempo para dar cabida a la necesidad de la gente de tener un mínimo de bienestar que cualquier sociedad que se precie dentro de la democracia debe garantizar. Alejandro, como siempre, muy claro y muchísimas gracias por estar acá y por explicarnos un poquito más de qué se trata, los desafíos que se vienen. Bueno, a ustedes buenas tardes. Alejandro Otero, economista, nos explica de manera sencilla qué es lo que necesita la Argentina. Bueno, hoy por hoy, desde su perspectiva, necesita que haya más dinero en los bolsillos y que ese dinero no se vaya ni para el dólar ni para la especulación en los precios que nos tienen acostumbrados los empresarios. Muchas veces se termina echando la culpa al gobierno cuando sí faltan organismos de control, pero los precios los fijan los empresarios en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, sí, hay que reclamar porque haya mejores controles. En su momento, entre comillas, voy a poner la cámpora, revisaba los precios de los supermercados, de los minoristas, y se los acusó de ser una Gestapo de precios. Bueno, hagamos una Gestapo de precios para que no nos boludeen más con lo que sale cada uno de los elementos, sobre todo los de primera necesidad, y que se controle efectivamente de qué manera están tomando de qué manera se están elaborando esos precios y que no nos termine perjudicando a nosotros. Que no haya inflación, y inflación sobre todo generada por la especulación, y que no haya tampoco una fuga hacia la compra de divisa extranjera, que es lo que necesitamos hoy también para pagar deuda y poder, bueno, eso en lo macroeconómico. El dólar no tendría que ser un bien tan valioso, tan de deseo, tan profundo como lo es realmente en Argentina. Ya vemos, en su momento creo que CQC había hecho unas notas a los brasileros y le preguntaban si prefería 3 reales, que era lo que estaba el dólar en ese momento, o $1, y todos elegían el real. Y venían a Argentina y había varios, no todos por suerte, pero que elegían el dólar. Así que es un objeto de deseo que no tiene más fundamento que desconfiar de la economía argentina y ponderar a esa moneda que, sin embargo, también tiene sus fluctuaciones y cada vez vale un poquito menos.